En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Dios es el fundador de la familia. Así lo estableció en la creación del mundo, cuando al hombre y a la mujer les ordenó que se uniesen y que se multiplicasen. Familia que es la institución, la célula de la misma sociedad. Familia que establece unos vínculos indisolubles de la sangre, pero familia que viene a ser superada por unos vínculos mayores que son aquellos que nos dan la fe. Fijaos que en nuestros días hoy, tristemente, estos vínculos de la familia están totalmente en peligros. Hay una guerra de Satanás, como diría Sor Lucía de Fátima, contra la familia, pues las leyes del divorcio, del matrimonio civil, de las uniones libres, el aborto, la Agenda 2030, la ideología de género, todo ello va contra la familia porque en definitiva quieren destruir al mismo hombre, aquello que le da raíces, aquello que le da identidad, aquella célula primera que Dios estableció para la formación de la persona. Y digo que hay unos vínculos mayores que son los de la fe. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Aquellos que cumplen la palabra de Dios, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, esos son la madre, los hermanos de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo viene a invitarnos a formar parte de la familia de Dios, de su familia, y la única condición que se requiere para entrar en esta familia no es la sangre ni la condición de nacimiento, sino el escuchar la palabra de Dios y de cumplirla. Por eso, si nosotros queremos formar parte de esa familia, ya sabemos, está claro, se ha manifestado lo que hemos de hacer: escuchar la palabra de Dios y cumplirla en nuestra vida, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y la palabra de Dios se escucha en primer lugar con fe, porque no es palabra de hombres, sino que es palabra divina, palabra que, como estudiábamos en el catecismo, ni nos engaña ni puede engañarse, palabra que nos enseña la verdad, y por tanto tenemos ahí toda garantía de verdad. Podemos darle fe plenamente, porque Dios quiere darnos a conocer su voluntad y quiere enseñarnos la verdad. Palabra de Dios que hemos de escuchar con fe, pero también hemos de escuchar con humildad. La humildad de aquel que se reconoce discípulo, la humildad de aquel que se reconoce alumno, la humildad de aquel que se reconoce niño ante aquel que es su padre y que sabe lo que es bueno para él. Y la humildad requiere, por tanto, que nuestros criterios, nuestras formas de juicio, nuestros pensamientos queden a un lado ante los pensamientos, los juicios y los criterios de la palabra de Dios. Fe, humildad y docilidad, porque esa palabra no queda simplemente para que retumbe en nuestros oídos o ilumine nuestra inteligencia. Esa palabra debe llevarnos a la obediencia de la fe, como Abraham, nuestro padre en la fe, que escuchando la palabra de Dios y su mandato, dejó su tierra, se puso en camino hacia la tierra que Dios le mostraría, y confiando en la promesa de una descendencia. Escuchar la palabra de Dios y cumplirla, hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces las personas tienen ciertas dudas acerca de cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y la voluntad de Dios es bien clara, está expresada en los mandamientos, como leíamos en la primera lección. Esos mandamientos que dio Dios a Moisés y que no han pasado de moda, que no cambian, pues son siempre los mismos, ayer, hoy y mañana. Mandamientos de Dios que nos conducen a la vida, mandamientos de Dios que nos expresan su santa voluntad, no solamente en la letra, sino también en el espíritu. Pues como Cristo nuestro Señor dijo, no he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento, a darle plenitud, la plenitud y la clave del amor que interpreta todos esos 10 mandamientos. La voluntad de Dios está expresa en los mandamientos de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Cumple los mandamientos. Y esos mandamientos también se detallan en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia,
Esos 5 preceptos que resumen y que nos ayudan a mantener el mínimo espiritual en la vida cristiana. La misa dominical, la confesión anual y, lógicamente, en peligro de muerte, si se quiere comulgar, la comunión una vez al año, por lo menos por Pascua, el ayuno y la abstinencia, que se nos predica en este tiempo cuaresmal, pero que es práctica que hemos de mantener durante todo el año y toda la vida. Y, finalmente, la ayuda a la Iglesia en sus necesidades. La voluntad de Dios está expresa en sus mandamientos, en los mandamientos de la Iglesia y en las obligaciones de Estado de cada uno de nosotros, como sacerdote, como trabajador, como padre de familia, como miembro de la sociedad, como hijo. Cada uno de nosotros tenemos nuestras obligaciones y ahí está expresa también la voluntad de Dios. Querer buscar la voluntad de Dios en cosas extrañas, raras, estrambóticas, no nos lleva a ningún lado, sino a andar siempre perdidos, dando botes de un lugar para otro. La voluntad de Dios es tan sencilla y es tan clara y manifiesta para todos. Si Dios quiere pedirnos algo extraordinario, nos lo manifestará de forma extraordinaria. Si Dios quiere que fundemos algo, que vayamos a predicar a no sé dónde o que realicemos una obra admirable ante los hombres, Él mismo nos lo dirá. Él mismo se manifestará también de forma extraordinaria. Pero si no, mantengámonos en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, de la Iglesia y de nuestras obligaciones. Ahí está el secreto de la voluntad divina, ahí está el secreto de la santidad y de nuestra perfección. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.